Muy bien. Iniciamos nuestro segundo estudio, la Biblia, la familia en la Biblia, siendo hoy 10 de octubre de 2021. Iniciamos con la ayuda de Dios viendo lo que la palabra de Dios dice acerca de la familia. Hoy vamos a ver el periodo de los patriarcas desde Génesis 12 al 50 y vamos a reflexionar un poco cómo viene formándose la familia a través de la escritura, a través del tiempo y cómo llegamos a los días actuales. Así que vamos a iniciar orando, pidiendo la guía del Señor. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, por este medio, para estudiar tu palabra, para meditar en ella, para reflexionar. Ayúdanos, Señor, a poder guardar tu palabra en nuestro corazón, endereza nuestros caminos, ayúdanos a hacer la familia que tú quieres, como comunidad de creyentes, que seamos hospitalarios, sencillos, que seamos pues personas que podamos reflejar el evangelio, modelar el evangelio a otros y en familia poder formar, instruir a nuevos hijos también en la fe, que también ellos puedan crecer en la comunión contigo y la comunión en medio de tu familia, en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues habíamos iniciado diciendo que en el Génesis empezaba la familia diseñada por Dios con la bendición de Dios, pero que luego ahí en el Edén hubo problemas y se escuchó a la serpiente y vemos que había la descendencia de la mujer, pero también la descendencia de la serpiente, y que hubo un tiempo en que se mezclaron, en que ya no había diferencia, en que la tierra se llenó de violencia y las familias fueron generadoras de guerreros. Las familias fueron esos laboratorios donde se gestaron los siguientes grandes hombres en el sentido de guerreros. La violencia era común en el pensamiento del hombre, y aunque vimos Génesis 6, después de que salieron del arca y la humanidad fue salvada por una familia o representada en una familia, de todas maneras esto no mejoró mucho, porque en unos capítulos más adelante vemos algo similar, donde ya están mezclados, son como un solo hombre creando la Torre de Babel, guiados nuevamente piramidalmente por un guerrero. Y nuevamente está lo que sucedió en el Génesis, que desembocó en el diluvio, se vuelve a ver que va desarrollándose de la misma manera hasta la Torre de Babel, cuando el Señor dice: descenderé y los voy a dividir y no prevalezcan, ¿verdad? Este no es el modelo que se está buscando. Así que vamos a entrar ahora con esa ruptura. Esa ruptura va a estar representada en el llamado a Abraham en Génesis capítulo 12. Así que vamos a ver sobre el comienzo de Abraham. Sal de tu patria, deja tu familia, y así empieza esta nueva familia con una ruptura familiar. Yo sé que no nos gusta esa frase, ruptura familiar, pero así tiene que empezar, con una ruptura. Es lo mismo que pasó en el Edén. El Señor les dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre. La nueva familia empieza con ruptura, dejará. Y ahora a Abraham también le va a decir: dejará, deja a tu tierra, a tu nación, deja a tu familia, y hay una ruptura familiar para iniciar una nueva. Las familias se habían corrompido, ya no era lo que debía de ser, y ahora aquí va a iniciar una nueva familia, pero es necesario la ruptura. Muchos años después, el Señor Jesucristo va a decir algo similar, y va a decir: el que no aborrece a su padre y a su madre, es decir, el que no deja, el que no está dispuesto a esa ruptura, no es digno de mí. Para seguirme y ser la familia de Dios, este nuevo pueblo que se distingue por ser una familia grande y amplia, la familia de Dios, es necesario una ruptura. Y les va a decir que esta ruptura sí implica un rompimiento, pero implica fe, implica caminar en fe. Así que vamos a ver un poquito de Abraham, vamos a ver los ciclos de Abraham y de Isaac,
Y en un tercer punto serán los ciclos de Jacob. En medio de todo ellos vamos a ver las historias de mujeres, porque las historias patriarcales conservan el recuerdo de unas mujeres importantes, a las que llamamos matriarcas. Ciertamente los varones son la autoridad más alta, pues garantizan la elección y las promesas de Dios, y de esa forma simbolizan el origen del pueblo antes del éxodo y de la conquista en Palestina, pero al lado de ellos cumplen un papel muy importante las matriarcas, Sara y Agar, Rebeca, Lea y Raquel. De ellas vamos a hablar el día de hoy como signo y centro de las familias patriarcales y la gran influencia que fueron. Parece normal en esta época la poligamia, resulta evidente la autoridad del patriarca, pero las mujeres tienen gran influjo en un momento en que los problemas fundamentales eran la posesión de la tierra y el mantenimiento de la descendencia en condiciones de vida precarias. Con la ayuda de Dios está el trabajo de estas mujeres importantes. Así que empezamos y vamos a leer Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Vamos a volver a poner ahí nuestros ojos en el inicio de esta familia. Dice Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay una gran ruptura primero. Abandona la casa de tu padre, y eso es la forma de iniciar para este fundador de una familia distinta, de una familia de creyentes. El comienzo de una nueva familia, y en ello hay ruptura con el sistema actual, hay ruptura con ese sistema que habíamos venido, que estaba mezclado y que estaba ya corrompido. Hay, en cierto sentido, un movimiento de santidad, de hacerse diferente, una santidad diferente. La recreación de la familia, entonces, con Abraham, para ir formando una nueva familia de Dios. Todavía, aún a la actualidad, judíos, cristianos, musulmanes siguen creyendo que Dios se manifestó de un modo especial a Abraham cuando dejó su pasado para crear una nueva familia abierta a todos los hombres. Abierta a todos los hombres porque le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí va a haber algo grande. Entonces, ser familia con Abraham ahora es caminar por fe. Y en esa línea de caminar por fe, ser portador de bendición a otros. Así que aquí no empieza para arreglar las cosas con una nueva religión. No es la manifestación para un profeta y vamos a arreglar las cosas y la solución es hacer una nueva religión. No empieza con una nueva religión. Empieza con una familia, con una nueva familia. Es muy importante notarlo. Ahí está la centralidad de la familia. Y dentro de esa familia va a haber esa parte de religión, pero no empieza con una nueva religión. El judaísmo no es una nueva religión, sino una nueva familia. Y aquí va a empezar y le dice: sal de tu tierra. Conforme a la visión antigua, el hombre se encuentra vinculado a su territorio. Y sin él, dice, no existe para ellos familia. Hay una ruptura ahí. Y sal de tu nación. Quedar sin nación significa morir a lo humano, vivir sin raíces, sin campo social, sin futuro. Y hacia allá se va Abraham, aunque eso es un paso fuerte. No sacraliza la nación como estructura social,
no pone por encima una estructura de ciudad, sino que se va él solo poniendo por encima esta estructura de familia como Dios le está llamando. Dice, y de la casa de tu padre. Abandonar la casa del padre significa la mayor de todas las posibles rupturas. Es quedar sin referencia familiar, sin defensa posible. En cualquier problema la familia lo defendía, pero ahora es romper totalmente como un forastero errante para desaparecer de los registros de la vida. Aquí hay una ruptura con su genealogía. Esa es una ruptura fuerte. Finalmente abandona. En esa línea, el nacimiento del cristianismo es también algo similar, la creación de una nueva familia. Jesús invita a los suyos a dejar a padre o madre para crear una nueva familia con Abraham, con los creyentes, con Jesús. Y dice, el que no lo hace no es digno de mí. El apóstol Pablo lo pone de relieve, que ahora somos la familia de Dios, y nos pone a todos alrededor del Señor, con Jesús como nuestro hermano mayor. Y también en Romanos va a decir que Abraham es el padre de todos los creyentes. Pedro va a decir también que Sara es la madre. Nos va a hacer recrear eso como una nueva familia. Ahora, Abraham es llamado para crear una familia diferente. La llamada de Dios implica muerte para así poder recrear o crear otra familia. Abraham ha salido sin vuelta. No es que vaya a regresar algún día a la casa de sus padres o a su tierra, a su parentela. Él no va a regresar. Y él se asegura, incluso con su descendencia, cuando busca una esposa para Isaac, le dice muy claro a su criado, cuídate de no hacer que mi hijo regrese, porque esta es una ruptura, es una salida sin retorno, sin regreso. Han salido sin vuelta. Ya no hay un camino hacia atrás. Es como cuando nos dice allá el autor de Hebreos que ellos salieron, dejaron su tierra, prefirieron ser errantes y peregrinos porque tenían puesta la mirada en la ciudad celestial, la que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces ellos han roto totalmente, pero está ahí la promesa de Dios. No solamente hay un llamado de ruptura, de muerte, sino hay una promesa también de vida, de una clase de vida diferente. Te haré pueblo grande y te bendeciré. El texto supone así que otros pueblos han nacido de las fuerzas naturales del mundo, de la tierra, de la historia, mientras que el pueblo de Abraham, el pueblo grande de Abraham, surgirá por la palabra de la bendición divina. Este pueblo grande no va a surgir por causa de la historia, de los humanos. No, va a surgir de la palabra de Dios. Dios le está diciendo, te haré un pueblo grande. Así que así empieza. Nuestras familias, hace poco Carlos mostraba cómo llegamos aquí en un gráfico y cuántas personas están involucradas en las generaciones pasadas para que tú y yo estemos aquí. Y decimos, tienes que tener 2 padres, 4 abuelos, y así se va hacia atrás en una sucesión de cuántas personas están involucradas. Bueno, aquí va a originarse en Abraham y de ahí va a salir una multitud que cada vez se va a ir haciendo más grande, pero por la palabra de Dios. Y va a ser muy claro por la palabra de Dios, porque los patriarcas, muchos de ellos tenían muchas dificultades para tener hijos, y Dios saca vida de la muerte, y Dios va a hacer que esa sea una grande nación con esa apertura y con esa bendición hacia otros. Bendeciré a los que te bendigan. Así, Abraham y los suyos quedan sin defensa, sin seguridad entre los pueblos. Han roto con su nación, con su parentela. No está una ciudad fortificada, no hay un ejército, no hay vecinos, no hay parientes, están solos, hay una ruptura grande. Y sin embargo,
Dios dice, yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Yo voy a ser tu protector. No necesitas un pariente, no necesitas una ciudad, no necesitas un ejército. Ahí va a estar Dios cuidando. Se eleva la promesa de Dios como fundadora de familia. Así que Dios dice, aquí va a estar esta familia. Así que ahí se retoma. Y dice, y en ti serán bendecidas todas las estirpes de la tierra. Así que ahí está el contexto de grupos de vida, de convivencia, que van a iniciar a partir de ahí una vida de fe. Y eso es lo que van a modelar, un caminar en fe delante de Dios. Ahí está su misión. Su misión no es dominar. Su misión no es imponer. No es conquistar. Sí, como algunos dicen, vamos a conquistar las naciones. No, su misión no es eso, sino su misión es bendecir y volverse en una nueva bendición a través de la obediencia a la palabra de Dios. Así que ahí está. Obedeces a la palabra de Dios, sal, rompe con tu familia y entonces vas a ser bendición. Ahí está la nueva familia, que es bendición en tanto que es obediente a la palabra de Dios. Una vez que no son obedientes a la palabra de Dios, no son bendición por ningún lado, ni ellos mismos para con sus familias e hijos, mucho menos hacia las naciones. Son bendición en cuanto ellos empiecen a obedecer la palabra de Dios. Esta es la primera parte. El primer punto tiene que ver con el inicio de Abraham. Así que vamos a pasar ahora al punto número 2, que vemos ahí en Génesis, que son los ciclos en la vida de Abraham y de Isaac. Así que aquí vamos a tener primero a Sara, una mujer libre, señora. Su figura en la Biblia no está idealizada. Se presenta clara como una mujer envidiosa, desconfiada, una mujer que debe madurar en un difícil camino de fe. Religiosamente, ella tiene menos relieve que Agar, su esclava, porque a Agar, su esclava, la vemos hablando con Dios y cumple una función decisiva en la historia del creyente, en la historia de Abraham. Hay 4 rasgos básicos que definen la figura de Sara. Primero, Sara es una mujer a la que ocultan. Por encima del miedo y de las mentiras de Abraham, ahí va a estar la palabra de Dios protegiendo a Sara, pero Sara se convierte en una mujer que es ocultada por su marido. Sabemos la historia donde Abraham le dice a Sara que diga que es su hermana porque él tiene miedo. Prácticamente la deja desprotegida, digamos que la vende. Así que Abraham ve que aunque él va a tierra de Faraón o a otras tierras donde se va a encontrar con habitantes, y aunque él tiene muchas posesiones, mucha riqueza, él sabe lo que va a causar, lo más llamativo, la riqueza más grande que tiene es su esposa. Y dice, me van a matar, no para quedarse con sus ovejas, sus camellos, sus bueyes, sus esclavos, su dinero. No, dice, me van a matar porque se quieren quedar con mi esposa. Así que la oculta. Y ahí está entonces ese papel que vemos en la mujer, en la familia, donde no está la mujer realmente dignificada, sino que está siendo ocultada y en cierto sentido hasta como vendida a precio de la vida del esposo. Dice, pues aquí está y ahí la dejo, ¿verdad? Y mientras Abraham la utiliza como moneda de cambio para asegurar su vida y a costa de ella recibe favores del faraón, recibe buen trato y bienes. Ella está frágil, parece ser, pero por encima de todo está la palabra de Dios, la promesa de Dios y la protección de Dios, y Dios guarda a Sara. En 2 ocasiones la protege.
Vemos en segundo lugar a Sara como una mujer con celos de su esclava, una mujer envidiosa que rechaza, que humilla a la esclava a la que primero ha utilizado. Entonces, primero utiliza a su esclava como un vientre alquilado y el hijo que nace es adoptado por Sara. Legalmente, Ismael es hijo de Sara, ha sido dado, ha sido creado, ha sido nacido, ha sido procreado por su esclava. Entonces es un hijo legal, un hijo, digámoslo así, hoy en día adoptivo, pero Sara no lo quiere y tiene celos y maltrata a su esclava y la echa fuera. Y ahí tenemos todo este conflicto familiar donde Sara se muestra así como una mujer de celos. También, en tercer lugar, vemos a Sara como una mujer de poca fe, de poca fidelidad a Dios. Agar, en cambio, ha dialogado con Dios y le ha creído. Agar es echada, va al desierto, pero Dios le dice, vas a dar un hijo y ese hijo yo lo he escuchado y va a ser poderoso, es un hijo de Abraham y le dice, regresa con Sara y estate sujeta a ella. Y Agar dialoga con Dios, Agar regresa, Agar muestra esa fe y esa fidelidad de obediencia a Dios regresando, aunque vaya a ser todavía maltratada, ella regresa. No es la mujer ideal, Agar, pero al menos dialoga con Dios. Sara no ha dialogado con Dios, no ha creído a su palabra. Se señala también en modo dramático el pasaje donde vienen los tres visitantes a Mamre y donde ella no les cree y se ríe, dice, yo voy a tener un hijo. Ella no muestra realmente mucha fe ahí, contrario a lo que vemos en su sierva. La siguiente ocasión en que se menciona a Sara es cuando cuando Abraham adquiere el primer pedazo de terreno en la tierra prometida. Parece ser que a Abraham no le interesaba adquirir posesiones. Él seguía de errante y él decía, así voy a vivir hasta que muere Sara. Y entonces él pide un terreno, pero lo compra. Lo compra. Sara fallece después de una larga y dura vida, abierta a la fe en medio de rechazos, desconfianzas, envidias, tras haber dado un heredero a su marido, a Isaac, pero sin que hayan conseguido todavía tierra propia, el país de las bendiciones y de las promesas. Abraham no ha adquirido nada hasta este momento. Y aquí entonces quiere enterrar a Sara, su mujer, y así es como aparece el primer vínculo real, legal, con la tierra prometida. La sepultura de Sara es el primer vínculo de la familia de Abraham con la tierra. Ahora sí, ahí va a echar raíces y ese va a ser un lugar especial. Así que va a ser su posesión. En todo este trayecto de los ciclos de Abraham, vamos a ver también el momento en que hace un sacrificio. Eso es como para otro tema, pero sí podemos observar que a Dios no se le honra con sacrificios humanos, no se le honra sacrificando al hijo. Ya habíamos visto esto en alguna ocasión, pero aquí Dios le llama a ese sacrificio solamente en fe. Dios provee para el sacrificio, pero le lleva a aceptar a su hijo, a verlo como el que va a llevar adelante la familia, aunque va a tener después otros hijos. Este es el hijo de la promesa, donde va a continuar la línea de la familia de la fe. Y así está, pues entonces, una fidelidad a la familia, digamos. Los hijos, vamos a ver que no son propiedad del padre, como todavía era en tiempo de Jesús, allá en Roma. Son don de Dios. Y los hombres,
han de acoger, honrar, cuidar a esos hijos. La tradición israelita en la Didaché dice: no matarás al hijo en el vientre de su madre, ni le quitarás la vida tras haber nacido. Aunque son palabras del primer siglo, creo que son pues muy pertinentes para el día de hoy. No matarás al hijo en el vientre de su madre, ni le quitarás la vida tras haber nacido. Entonces tenemos aquí la primera mujer en este ciclo de patriarcas, que es Sara, una mujer importante. Ahora vamos a tener la siguiente, que es Agar, una sierva, madre y vidente, digamos, como si fuera profeta, ¿verdad? Esta mujer es utilizada, es una madre creyente que pues actúa como sierva sumisa. Después, al descubrirse embarazada, se vuelve independiente, no se vuelve sumisa a Sara. En algún sentido, aunque es esclava, no está dispuesta a ser menospreciada, a ser disminuida, y dice: ¿por qué? Si yo soy madre de este hijo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, Agar no se deja humillar, prefiere escapar al desierto que dejarse humillar. Veamos ahí la fuerza de una mujer que dice: pero ¿por qué voy a ser humillada de esta manera? Y prefiere huir. Después su descendencia se va a huir también al desierto, ¿verdad? Y ahí va a ser fuerte, van a venir toda una descendencia de personas fuertes. Y Dios le va a bendecir, le dice: ponte bajo tu sierva Sara, va a ser difícil, pero yo te voy a bendecir. Dios le habla en el desierto a Agar, la esclava: ve, ponte bajo tu señora Sara, obedécele, y yo me voy a encargar, yo te voy a bendecir. ¿Sí? Algo similar con lo de Abraham, ¿verdad? Tú sal y yo te voy a bendecir. Y Dios va a bendecir la vida y la familia, la descendencia de esa mujer, de tal manera que Agar se va a convertir en una matriarca de un pueblo enorme y numeroso. Incluso ese pueblo enorme y numeroso va a ser llamado los hijos de Agar. Eso no ocurre con la descendencia de Sara. No son llamados los hijos de Sara, sino de Abraham, los hijos de Abraham. Pero de Agar sí se dice: son los hijos de Agar, y así va a ser su descendencia. Ella confió y obedeció, y aquí está la primera anunciación bíblica de Dios a una mujer. Después de hablarle a Eva y de hablarle a la serpiente, que realmente esa de la enemistad está, el protoevangelio está anunciado más bien como a la serpiente. Aquí sí le está diciendo directamente a una mujer. Y desde ahí en adelante, la siguiente mujer que va a recibir directamente de Dios una palabra de bendición va a ser María, la Virgen María, allá en el Nuevo Testamento. Así que valoremos y veamos la grandeza de lo que está sucediendo ahí con Agar. Y que aunque parece ser que va a ser una mujer sola, tiene la promesa de Dios. Parece ser que todo va a estar difícil y duro de criar ella sola a su hijo y que la van a echar fuera, pero tiene la bendición de Dios. Y ella responde en fe de tal manera que funda un santuario en Ber Lahai Roi, el pozo de aquel que me ve, o del viviente que me ve. Ahí está su expresión de fe. Ahí está ella diciendo: ahí está el viviente que me ve, y me ve para bendecirme, me ve para cuidar, me ve como aquel que está al pendiente, me ve para bendición, para vida. Entonces es una mujer utilizada, pero también es una madre creyente, y es un expulsada y se hace una gran madre. Sara no quería una familia extensa, solo quería su familia, su hijo Isaac, aunque Ismael también era su hijo.
¿sí? Según la ley, era como un hijo adoptado. Sin embargo, Sara no quiere una familia grande, una familia extensa, solamente quiere a su hijo. Así que algunos dicen que Dios puede escribir derecho en renglones torcidos. A pesar de los caminos torcidos de Sara, Dios cumplió su promesa. No solo con los hijos de Sara, sino también con los hijos de Agar. Dios sigue cumpliendo sus promesas a pesar de esas diferencias y dificultades que hubo en ese relato inicial. El relato bíblico añade incluso que Agar mantuvo la memoria de Abraham de manera que su hijo Ismael cuidó de su padre en los últimos momentos y vino para sepultarlo. Si ustedes leen después Génesis 25, van a ver eso. Cuando Abraham muere, ahí está Ismael. ¿Y por qué está ahí Ismael si a Agar ya la habían echado al desierto hace mucho? Porque Agar siguió recordando a su hijo, él es tu padre. Y se ve que lo recordó de buena manera a su hijo, no como diciendo así una mujer rencorosa. No, hombre, a ese ya ni lo menciono, no digas papá. No le enseñó a su hijo, no vayas a decir papá. No, le enseña y lo respeta de tal manera que el hijo va a sepultar a su padre. Así que después léanlo con detenimiento ahí en Génesis. Ismael tiene un buen recuerdo de su padre, lo tiene en honra y va y cuida de él y lo sepulta. Eso habla bien de Agar, de una mujer que aunque fue expulsada, es una gran madre todavía. Ahora vamos a pasar a los ciclos de Isaac. Y aquí tenemos la historia de Rebeca. Primero tenemos la boda de Rebeca. Y esta es una decisión que marcará a Isaac. Isaac ha estado pasivo. Parece ser como que su vida ha sido o ha girado bajo el dominio de Sara. No se dice mucho, pero sí se dice que él estaba muy triste por la muerte de su madre. Y entonces se consuela en Rebeca. Y vamos a ver en la historia de Isaac que aunque es el patriarca, se ve que vive bajo el dominio de Sara y después vive bajo el dominio de Rebeca. Y Rebeca es la que se mueve, pero él parece ser como que está bajo su dominio, de tal manera que incluso en muchas ocasiones guarda silencio. Y Rebeca es la que toma acción. Rebeca tiene 2 hijos en su vientre. Ella, la matriarca, anticipa la historia de sus 2 hijos, sabe que serán pueblos hermanos y divididos, y la preferencia de la madre será decisiva. Ella marcará y definirá el surgimiento de Israel. Parece ser algo sencillo, pero la decisión de Rebeca, la preferencia de Rebeca va a marcar a sus hijos y a las 2 naciones. A veces una madre pudiera no saber las implicaciones que va a traer esto, pero desde su punto de vista ella está actuando como una madre finalmente, ¿verdad? Pero esto va a marcar a los 2 hijos de ahí en adelante. Una mujer también que es ocultada, se presenta como una mujer ocultada. Isaac también hace de ella algo como lo que hizo Abraham, ocultándole y diciendo, di que eres mi hermana y no digas que soy tu esposo porque me van a matar. Y aunque tengo muchos bienes, yo creo que lo que ellos quieren es a ti. Y sí la ve como su posesión, digámoslo, posesión más valiosa, pero aún así es evidente que el amor de los patriarcas hacia sus mujeres no era ejemplar. Prácticamente es como venderlas. Sin embargo, Dios los cuida. Finalmente tenemos la escena de Rebeca con ese engaño de familia. Ciertamente el que miente a su padre es Jacob, pero lo hace obedeciendo a Rebeca. Entonces aquí tenemos a Rebeca con una fuerte influencia sobre Isaac, pero también sobre su hijo favorito, Jacob. Aquí
se va a presentar una mujer decisiva y parcial en la historia israelita, pero la Biblia sigue suponiendo que Dios puede escribir derecho en renglones torcidos. No importa los engaños, la historia familiar, no importa cómo han sido Rebeca y Jacob. Evidentemente la familia no aparece aquí como un idilio de relaciones amorosas, amistosas, fraternales, sino más bien como una trama de engaños que no desembocan en la muerte como Caín y Abel, pero sí deja a los hijos enfurecidos hasta la muerte, separados, de tal manera que cuando se producen todos estos engaños, la relación entre Jacob y Esaú no es la misma por muchos años y después por muchas generaciones, como lo dice ya el profeta Abdías. Esaú se irritó con el engaño de su madre y de su hermano que le privaron de su primogenitura, pero Isaac no se irrita, sino que acepta con calma el engaño, dejándose así manejar por su mujer, que sigue marcando la historia del clan. Son decisiones difíciles y tal vez ellos no perciben hacia el futuro todo, aunque parece ser que Rebeca sí veía ahí a dos naciones dividiéndose y separándose, pero parece ser que no lo perciben tan claro y sin embargo Dios sigue escribiendo su historia en esta familia. Una familia que habíamos dicho que nace de una ruptura porque las familias de la tierra se han mezclado, se han corrompido, se han hecho violentas, pero luego muy pronto vemos que no es una familia ideal y que también tiene sus dificultades y que también tiene sus celos y agresiones, también tiene sus engaños, sus tramas, sus malignidades, digámoslo así, y se empiezan a enfrentar unos a otros. No parece ser como que la familia ideal, pero ya es una nueva familia. Es difícil, yo sé, a veces pensar de esa manera. Uno quisiera la familia ideal. Y como cristianos, a veces idealizamos eso en las familias y pensamos que va a ser todo belleza, amor, amistad, fraternalidad, respeto a los padres, obediencia, etcétera. Pero vemos lo frágiles que somos desde el inicio. Aunque está la palabra de Dios, aunque está el caminar por fe, aunque está esa santidad que Dios llama, no es así la familia, ni siquiera desde el inicio. Luego tenemos los ciclos de Jacob, y aquí tenemos cuatro mujeres, un marido, y tenemos dos matrimonios. Las mujeres son objeto de compra, como vemos en estas historias. Jacob huye con su tío Labán, que luego va a ser su suegro, y dice que empieza ahí, lo engaña y le da a otra mujer. En el día de las bodas, él quería a Raquel, y le da a Lea. Y luego le dice, ¿sabes qué? Vas a trabajar otros 7 años por la otra. Y así se envuelve de tal manera que termina teniendo a Raquel, a Lea y a sus 2 siervas. Y se hace una familia de 4 mujeres y un hombre. Aquí tenemos el caso de poligamia bíblica. Jacob se casa no solo con las 2 hermanas, sino también con sus siervas, y así las 4 mujeres, 2 libres, 2 siervas, comparten la vida de un hombre sin que ello resulte especialmente problemático ni escandaloso. Ellos como si nada. El valor de la mujer se mide sobre todo por la cantidad de hijos que le da al marido. La cantidad de hijos le va a permitir a la mujer tener poder, influir en el clan. Así que ahí va a estar su valiosa aportación, y Lea es la que va a aportar más, evidentemente, pero el amor del marido las distingue porque Jacob prefiere a Raquel y Raquel solamente va a dar 2 hijos. Por esa razón hay un conflicto. No están luchando por el amor de Jacob, no están luchando por el amor de un hombre, sino por los hijos
que ellos van a dar en el futuro, porque esos hijos les van a dar dignidad y su estatus de señoras. Así que ahí están con esta problemática muy, muy grande. Cada hermana con su sierva quieren ante todo tener hijos, garantizar su propia autoridad y futuro en la descendencia. Lea y Raquel tienen celos entre sí, pero aunque tienen celos entre sí, cuando viene una disputa de su padre contra Jacob, las dos se ponen a favor de Jacob y lo defienden contra su padre. Las dos dicen, cuando Jacob dice, ya me quiero ir de aquí, las dos se ponen del lado de Jacob y dicen, sí, vámonos, ya no tenemos nada aquí con papá. Entonces, aunque hay celos entre ellas, aún así ellas defienden su familia. ¿Sí? Hacen su ruptura muy clara y rompen con sus padres. Dicen, no, yo ya no soy de aquí, yo soy de Jacob. Sea como sea su familia, aunque tengan muchos problemas, ellos defienden su familia. Ellas defienden su familia. Tenemos luego allí entre todos los hijos una gran descendencia de 12 y una hija, Dina. Y aquí vamos a ver esta otra mujer que se presenta y cómo es el trato con ella. Dina, una hermana vengada pero no escuchada, allá en Génesis 34. Entonces Lea da a luz a esta joven que cuando se hace grande va a visitar a los hijos de Amor allá a Siquem, en el país, y dice que este hombre, Siquem, este príncipe, la toma y se la agarró, se acostó con ella, la violó, y queda ahí este registro de cómo fue tratada. Obviamente, este pueblo no tiene los principios del pueblo de Dios. Es como en nuestra nación mexicana no tenemos la cultura israelita, no tenemos los principios arraigados. En nuestra cultura mexicana incluso hay muchos lugares, pueblos y ciudades, no solamente pueblos, también ciudades, donde nosotros sabemos que el primer paso es que la hija, la sobrina, la nieta se va y se fue con el novio y una semana después regresan y está la ceremonia del perdón y preparan ahora sí la boda y ahora sí se casan. Eso es algo normal que hacían, ¿verdad? En algunos ranchos será, ya se la robaron y se roban a la novia y después vienen y hacen fiesta y todo, se casan, planean, etcétera. Pero es el procedimiento que siguen muchos. Y aún hoy en las ciudades, ustedes saben, oh, ya se fue de su casa. Uy, ya regresó, qué bien, ya va a haber boda, muy bien. Es algo normal, pero no es lo que vemos en la escritura, obviamente. Así que para los hijos de Jacob, para los israelitas, esto era una grande ofensa y por ahí se van Simón y Leví y matan a todo este pueblo, los engañan, los matan, ejercen violencia. Y no vamos a hablar de la violencia, sino vamos a hablar del silencio de Dina. Dina nunca se le preguntó si se quería casar. No dice nada sobre la violencia y la matanza. Simplemente no hay ni una palabra de Dina. Fue objeto de este príncipe y fue objeto de sus hermanos y no dijo ni una sola palabra. Simplemente no tiene ni voz ni voto. Está hecha a un lado. Tenemos a otra mujer, Tamar, que es nuera y esposa finalmente de Judá. Y ya hemos hablado de este pasaje de Génesis capítulo 38, donde lo que se está hablando ahí no es un problema sexual. Esta mujer sí decide no mantenerse callada. No es una mujer de los pueblos de donde debían de tomar a sus mujeres los hijos de Israel, sino una cananea. De la tierra de Canaán, esta mujer se casa con un hijo de Judá, muere, se casa con el segundo, muere, y ahora viene el tercero que no se lo quiere dar, y la idea aquí es que ella quiere un hijo. Ella tiene el derecho a un hijo,
y no se le ha otorgado ese derecho, se le ha tratado con injusticia. No está hablando de algo sexual, está hablando del derecho de descendencia. Y finalmente lo logra al disfrazarse como si fuera una prostituta, y en el camino Judá se acuesta con ella y finalmente se descubre todo esto y llega a ser madre de las familias de Israel. Llega a ser una ancestra del rey David. No sé si abuela, tatarabuela, ¿verdad? Se mete a la genealogía y luego es mencionada incluso en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Entonces esta mujer logra tener el hijo al que tiene derecho. Y sí, con astucia, con engaño, ella no está dispuesta a quedarse callada. Incluso cuando la acusan, dice, espérame, yo tengo evidencias. Y levanta la voz. No es una mujer que quiera estar callada. Es acusada, pero prueba su inocencia. Y ella no es ejemplar en el sentido familiar moderno, pero es un ejemplo de moral al servicio de la vida en aquel contexto antiguo. De tal manera que se convierte en una bendición y le dicen, tus hijos sean como los hijos de Tamar. Esa era la bendición que después daban. ¿Sí? Así que aquí Dios sigue escribiendo derecho a través de renglones torcidos. La historia de la familia no es sencilla, es compleja. Y en el sentido moderno, nosotros pudiéramos proyectar nuestros juicios de valor hacia aquella sociedad, pero tenemos que ver algunas cosas de cómo ellos valoraban la vida, al menos esta mujer, y valoraba esa descendencia, y entonces queda tranquila con esa descendencia y queda como una matriarca, ¿verdad? Tenemos a José también con la mujer de Potifar. Esta es una mujer egipcia, no es del pueblo de Dios, pero veamos cómo se comporta. Parece ser como si la mujer esta de un oficial egipcio tuviera como regla general en aquella cultura derecho sobre sus esclavos, y quiere seducir a José. Después se comporta como una mujer vengativa. Ahí está la venganza de la mujer frustrada. Y en esa línea, la respuesta de Potifar resulta también muy modesta para defender a su mujer. No mata. La respuesta israelita sería, están teniendo relaciones fuera del matrimonio, está haciendo esto un adulterio. Los israelitas hubieran apedreado a José y hubieran apedreado a la esposa de Potifar. Potifar no hace nada contra su mujer, ni siquiera contra José lo mata. Lo manda a una cárcel, digámoslo así, privilegiada, a una cárcel VIP, a la cárcel donde están los funcionarios del rey. Ni siquiera lo manda a la peor cárcel que tenían, sino que se muestra, pues, como no tan frustrado o molesto, ¿verdad? Y ahí estamos. En el principio de la historia de Israel no hallamos solo separación familiar, también hallamos mestizaje. Ahí tenemos a Tamar, matrimonios mixtos. El hombre y la mujer son iguales, libres, aunque diferentes, y su unión familiar no puede establecerse ya en una clave de jerarquía. Aunque evidentemente hay patriarcas, se ve que las matriarcas, por así decirlo, hoy en día no se dejan y están haciendo todo para influenciar a sus familias, a sus hijos. En la práctica se ha dicho que el varón es superior porque tiene más inteligencia. Bueno, eso dicen, y más fuerza física, mientras las mujeres se encuentran más ligadas a los ritmos de la vida del mundo, a las tareas materiales de la casa, al nivel de los afectos, sentimientos o deseos inmediatos. Pues bien, esta situación ha terminado y ya aquí como que no quieren muy bien esa posición y quieren tener algo más de equilibrio. En conclusión, podemos decir que los relatos patriarcales asumen el patriarcalismo como un hecho, pero no lo legalizan, así como asumen la poligamia, pero no la están legalizando ni justificando.
El patriarcalismo no forma parte de la esencia de la familia. De un modo indirecto, los relatos patriarcales han puesto de relieve el poder de las matriarcas. Ellas, Sara y Agar, Rebeca, Lea y Raquel, han definido de forma esencial no solo la vida de sus esposos, sino en mayor medida la vida de sus hijos. Aceptan la poligamia como un hecho, pero en ningún momento la aprueban sin más. En el fondo, ellas buscan su propia identidad y la vida de sus hijos. Así que en el fondo de estos relatos hay algo que parece decisivo: la necesidad de dialogar de hombres con mujeres y la importancia de los hijos. Es importantísimo no mantener ahí a la mujer en silencio en el interior de la familia, sino dialogar. Y la importancia de los hijos. Y la importancia de la influencia que ejercemos en los hijos. No todas las formas de matrimonio son iguales según ellos, sino que pues son mejores aquellas en donde se abre espacio para el diálogo entre maridos y mujeres y donde se garantiza mejor la vida de los hijos. Así que tenemos que reflexionar en la vida de los patriarcas. Ahí está la familia y pensemos en nuestra familia. No repitamos modelos que son erróneos ahí, no los justifiquemos y digamos, bueno, es que así lo hacían y vamos a seguirle. No, veamos y abramos nuestros matrimonios al diálogo y protejamos a los hijos. Y no minimicemos la influencia que puede tener un padre y una madre en sus hijos, para bien o para mal. Hay una grande influencia y nosotros nos quedamos cortos de vista pensando que solamente estamos influyendo ahorita en un momento para su vida, para sus decisiones de esta vida, de estos años. Pensamos a veces que solamente estamos influyendo en ellos, en sus hobbies, en sus amigos, o estamos influyendo en la carrera que están eligiendo o en sus trabajos. Y no nos damos cuenta que estamos influyendo incluso en la manera en que ellos van a ser padres y de donde se van a originar otras generaciones. Pensemos, meditemos en ello. Abramos nuestros matrimonios al diálogo y nuestras familias a la protección de los hijos de la mejor manera, que el Señor nos guíe en ello, porque la promesa de Dios, la palabra de Dios, sigue presente. Sigue presente ahora a través de Jesucristo, y en ti, en Jesucristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Estamos puestos para caminar en fe y para ser de bendición, no solamente a nuestros hijos, sino también a otros alrededor. Y consideremos que aunque la familia tuya y la mía, la nuestra, no sea lo mejor que pudiera llegar a ser, consideremos que aún Dios sigue escribiendo derecho en renglones torcidos. Aún Dios sigue haciendo su voluntad en medio de nosotros y a pesar de nosotros. No es un pretexto para poder ser desinteresados en la familia, desordenados, sino es una palabra de esperanza para saber que aún en este tiempo Dios sigue haciendo su obra a pesar de los grandes fracasos que nosotros podamos tener como familia. Aunque fracasemos en muchas ocasiones viéndonos a ejemplos como los que veíamos de celos, de envidias, de engaños, de tramas, de intrigas, aún así Dios puede restaurar gracias a la obra de Jesucristo y seguirá restaurando por su Santo Espíritu nuestras familias. Oremos unos por otros. Ora por tu familia. Vamos a terminar aquí la sesión del día de hoy porque se me vino el tiempo encima y voy a detener la grabación. Y espero que pueda ser un punto de reflexión y meditación para nuestras vidas. Gracias.